Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Maazine Meravet, una de las figuras más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, vivió un momento profundamente emocional justo antes de su tan esperada boda, dejando a todos sus fans desconcertados. ¿Qué pudo haber hecho llorar a la siempre sonriente Maazine en un día que se suponía sería uno de los más felices de su vida? Te lo contamos todo en este impactante episodio. Según fuentes cercanas, todo parecía estar perfectamente organizado para la gran ceremonia. Maazine, conocida por su elegancia y carisma, se encontraba en la habitación del hotel donde se preparaba junto a su madre y su hermana. Las cámaras esperaban captar el primer vistazo de su vestido nupcial, cuando de repente surgió una escena inesperada. «No puedo creer que esto esté pasando, no hoy», se escuchó decir a Maazine entre sollozos, mientras su maquilladora intentaba consolarla. Los rumores comenzaron a circular de inmediato. Algunos pensaban que se trataba de un problema con el vestido, otros creyeron que una discusión familiar podría estar detrás del incidente. Sin embargo, minutos después, una fuente muy cercana a la actriz reveló que Maazine recibió una llamada que la dejó completamente descolocada. Era su padre, quien no había confirmado su asistencia y le dijo que no podría venir por problemas de salud. Eso la devastó completamente, declaró un amigo íntimo de la familia. La relación entre Maazine y su padre siempre ha sido especial. Aunque él prefiere mantenerse alejado de los reflectores, ella nunca ha ocultado cuánto lo admira. «Mi papá es mi fuerza. Siempre soñé con que me llevara al altar», dijo en una entrevista pasada. La idea de caminar sola en el momento más simbólico de su boda rompió su corazón. «No sé si podré hacerlo sin él», confesó entre lágrimas. La situación se volvió aún más emotiva cuando su madre, visiblemente conmovida, se ofreció para acompañarla en ese camino. «Tu padre está contigo en espíritu, mi amor. Y yo estaré aquí, como siempre lo he estado», le dijo, provocando una reacción aún más intensa en la novia. La escena fue tan conmovedora que incluso algunos miembros del equipo de grabación no pudieron contener las lágrimas. A pesar del fuerte impacto emocional, Maazine logró recomponerse gracias al apoyo de su círculo íntimo. Su hermana, quien también es su confidente, le susurró: «Hoy celebramos el amor, el tuyo y el de papá, aunque no esté físicamente aquí». Estas palabras, según testigos, fueron las que la ayudaron a recuperar la calma. Con una sonrisa tenue pero sincera, Maazine se dirigió al altar del brazo de su madre, mientras una suave melodía llenaba el aire. El silencio se apoderó del salón cuando hizo su entrada. Aunque sus ojos seguían ligeramente enrojecidos, había una serenidad en su rostro que conmovió a todos los presentes. La ausencia de su padre fue evidente, pero su presencia espiritual se sentía en cada paso que daba. En su ramo, llevaba una pequeña fotografía de él, envuelta en un delicado encaje blanco. El novio, visiblemente emocionado, la recibió con una mirada cargada de ternura y respeto. Se tomó un momento para susurrarle algo al oído: «Está orgulloso de ti, lo sé». Ese instante quedó inmortalizado por los fotógrafos como uno de los más humanos y bellos del evento. No se trataba solo de una boda, sino de un acto de amor, resiliencia y homenaje a los vínculos más profundos. Durante la ceremonia, el oficiante habló de la importancia de la familia, del amor que trasciende la presencia física, y del valor de los que están y de los que, aunque ausentes, siguen marcando nuestras vidas. Maazine, conteniendo las lágrimas, asintió con gratitud. La recepción posterior fue un verdadero despliegue de elegancia. Los invitados, muchos de ellos figuras del mundo del espectáculo, comentaban no solo sobre la belleza del evento, sino sobre la fuerza interior de Maazine. «Esa mujer está hecha de luz», dijo una actriz amiga cercana.
Hubo música en vivo, un menú cuidadosamente seleccionado y un brindis que emocionó a todos. Cuando le llegó el turno a Maacine de hablar, pidió silencio. Con voz firme, dijo, «Hoy entendí que la vida no siempre es como la soñamos, pero es precisamente en esos momentos donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Papá, esto también es tuyo. Gracias por enseñarme a ser valiente». El aplauso fue ensordecedor. Más tarde, ya en privado, Maacine compartió un mensaje en sus redes sociales, una foto de su vestido de novia colgado junto a la foto de su padre joven, sonriente. La publicación decía simplemente, «Siempre contigo. Siempre mi guía». En cuestión de horas, el post se hizo viral, recibiendo millones de reacciones y comentarios de apoyo de todas partes del mundo. Con el paso de los días, este episodio no hizo más que aumentar la admiración del público por Maacine. Las revistas más importantes la colocaron en portada, no por su vestido o los detalles de la fiesta, sino por la honestidad con la que vivió un momento tan personal y por la inspiración que representó para tantos. Su historia fue incluso recogida por varios programas internacionales que destacaron su vulnerabilidad y su entereza. En entrevistas posteriores, ella reflexionó sobre lo vivido, no fue fácil. Pero a veces, lo más hermoso nace del dolor. Hoy me siento más completa que nunca. Además, su relato ha motivado a muchas personas a reconectar con sus familias, a valorar el tiempo presente y a hablar más abiertamente de las emociones en momentos importantes de la vida. Maacine no solo se casó, sino que también abrió un capítulo nuevo como símbolo de empatía y autenticidad en un mundo que muchas veces privilegia las apariencias sobre lo real. Actualmente, Maacine y su esposo se encuentran disfrutando de una luna de miel en un destino paradisíaco, lejos de los flashes, en un entorno más íntimo. Han compartido solo algunas imágenes, caminatas por la playa al atardecer, cenas a la luz de las velas y muchas sonrisas genuinas. En una de esas imágenes, se ve a Maacine escribiendo en su diario. El pie de foto dice, «Lo que comenzó con lágrimas, terminó con esperanza». Así, este capítulo de su vida ha quedado grabado no solo en las cámaras, sino en los corazones de quienes la siguen. Maacine nos recordó que la belleza real está en la verdad de nuestras emociones, en el amor que permanece y en la fortaleza que emerge cuando más la necesitamos. No olviden suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios qué opinan de esta emotiva historia. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Maacine? Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.